Muy buen día, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar la parte referente a los reactivos de evaluación en sus aspectos cognitivos y cómo ellos nos pueden ayudar a plantear ítems de evaluación de gran calidad y alineados a los resultados de aprendizaje. Si bien es cierto, nosotros trabajamos con una planificación microcurricular, normalmente nosotros planteamos nuestros objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar con nuestros estudiantes y que se ven reflejados en los resultados de aprendizaje para el cual nosotros generamos diferentes tipos de evaluación, ya sea evaluación formativa, sumativa, ¿sí?, o diagnóstica, dependiendo del ámbito de la clase. Y también tenemos lo que se denominan los resultados de aprendizaje, donde nosotros evaluamos objetivamente, que esta es la idea, en este caso, de tener ítems de evaluación en función de resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje normalmente están alineados con nuestros objetivos y tienen que ver mucho con la parte de la taxonomía de Bloom donde planteamos estos objetivos. Si bien es cierto, pues la taxonomía de Bloom va desde la parte de las habilidades de pensamiento de orden inferior hacia las habilidades de pensamiento de orden superior, que son las más fuertes a evaluar y están en los niveles más altos los estudiantes, y también dentro de nuestras asignaturas al inicio comienzan a trabajar con habilidades de pensamiento de orden inferior y finalmente cuando termina el semestre pues están en la capacidad de ser evaluados o tener habilidades de pensamiento de orden superior. Cada una de estas operaciones, ¿sí?, cada una de estos verbos que nosotros tenemos aquí, están conectadas a operaciones cognitivas que según los autores están clasificados en tres grandes grupos. Especialmente le hace una clasificación Castañeda en un libro que habla sobre efectivamente el desarrollo de ítems de evaluación. Nosotros vamos a estudiar lo que son las tres operaciones cognitivas fundamentales y explicar cómo se deben colocar una vez que vamos a diseñar el ítem. Recordemos que el resultado de aprendizaje, en este caso este resultado de aprendizaje que nosotros tenemos aquí, es el que vamos a evaluar. En el caso de las operaciones cognitivas, cómo lo vamos a hacer, y cada operación cognitiva tiene una estrategia que nos va a decir cómo se tiene que estructurar el ítem. Es decir, qué es lo que vamos a evaluar efectivamente en ese ítem. Si bien es cierto, la taxonomía de Bloom del año 55 tiene muchos verbos que inclusive se repiten entre las diferentes categorías, no es menos cierto que esto va de lo factual hacia lo metacognitivo, es decir, tenemos una clasificación dentro de la taxonomía y en los verbos principales que nos llevan de la parte factual a lo metacognitivo. Muchos verbos que están aquí, hemos tenido la experiencia de que hay docentes que planifican sus verbos en sus sílabos y no se encuentran dentro de la taxonomía. Eso se vuelve un problema al momento de evaluar por resultados de aprendizaje y en función de las operaciones cognitivas. Les ha tocado a muchos de ellos cambiar sus verbos digamos, desmenuzar esos verbos. El ejemplo claro es el verbo diagnosticar, que si ustedes le revisan, en la parte de la taxonomía de Bloom no lo van a encontrar. Pero existen verbos, por ejemplo, como el verbo describir, que los tenemos en diferentes categorías, ¿sí? Clasificar también es un verbo que está aquí, está acá y está en la parte alta. Entonces, estos verbos, que como ven están en los diferentes niveles, nosotros decidimos como docentes dónde los queremos evaluar. Si los queremos evaluar con una operación cognitiva baja, media o alta. Obviamente que la clave aquí es el objetivo de aprendizaje, es decir, tenemos que determinar un buen objetivo de aprendizaje para tener un buen resultado de aprendizaje. Yo les he traído a consideración acá pues un artículo de la Universidad de Iowa, es creado por Reshead, un modelo, donde dice qué verbos serían los mejores que se podrían usar para determinar de mejor manera la parte de la dimensión del proceso cognitivo donde están los verbos de Bloom y la dimensión del conocimiento donde va de lo factual a lo metacognitivo. Y ha determinado verbos muy concretos que podrían ayudarnos a mejorar nuestros objetivos de aprendizaje con la intención de que estos nos lleven a mejores resultados de aprendizaje.
si bien es cierto, las operaciones cognitivas tienen varios niveles que están alineados a cada grupo de verbos de la taxonomía, los verbos principales de la taxonomía de Bloom, los resultados de aprendizaje nos dicen qué vamos a evaluar. Las operaciones cognitivas nos indican qué es lo que queremos que el estudiante resuelva y la estrategia nos dice cómo. ¿Okay? Estas estrategias, por ejemplo, en el caso de las más bajas, ¿no? de los ítems más bajitos, nos indican, por ejemplo, la identificación, la clasificación y el ordenamiento como uno de los elementos más bajitos de la taxonomía, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, en esta parte, la identificación, la clasificación y el ordenamiento como parte de la taxonomía. En la segunda parte tenemos lo que es la traducción, la aplicación de conceptos, principios, procedimientos como la segunda parte. Y en las últimas dos estrategias de la resolución de problemas está la planificación de acciones y la corrección de errores. Aquí es bien importante que estas estrategias las conozcamos bien, ¿sí? Ya que dependerá de nosotros que esas estrategias se manejen de la mejor manera. Ahora, en el proceso de generación de reactivos, nosotros partimos desde el sílabo, avanzamos hacia los resultados de aprendizaje, como lo ven acá, ¿sí? Entonces, partimos de los resultados de aprendizaje, vamos hacia los verbos del resultado de aprendizaje, y dependiendo del verbo, nos conectamos a la operación cognitiva. Cada uno de ellos va a tener un grado de concreción en la operación cognitiva. Entonces, una vez que ya determinamos qué operación cognitiva vamos a usar en función del verbo, ahí lo que nuestra decisión viene es cuál es la estrategia que es más adecuada a lo que yo necesito preguntar, en función del contenido del resultado y la operación cognitiva. ¿Sí? Entonces, ahí recién llegamos al reactivo de evaluación. Comúnmente se comete el error de realizar el reactivo y tratar de que el reactivo empate con el resultado de aprendizaje en una operación cognitiva. Esto, por la experiencia que hemos tenido, no funciona así. Les va a resultar muy complicado, a excepción de casos muy puntuales podrá ser, pero en la mayoría de casos es muy complicado partir del reactivo de evaluación y tratar de empatar en resultados de aprendizaje y operación cognitiva. Es bien complicado. Lo más fácil es partir del resultado, que es el que vamos a evaluar, la operación cognitiva que nos dice qué es lo que queremos que el estudiante genere, y aquí nos dice cómo hacerlo. Y ahí el ítem de evaluación será muy sencillo de usar. Ahora, en el ejemplo práctico, en la practicidad, vamos a hacer aquí un ejercicio donde estoy poniendo un sílabo, ubicamos un resultado de aprendizaje. Este resultado de aprendizaje es comprender los orígenes de la informática y el funcionamiento del computador, herramienta esencial en el área. Si bien es cierto, comprende es uno de los verbos principales de la taxonomía y está en esta parte de la pirámide, en la parte baja. Esto involucra que ya sé qué es lo que tengo que preguntar. En mi resultado de aprendizaje lo dice claro. Tengo que evaluar que los estudiantes hayan comprendido los orígenes de la informática y el funcionamiento del computador. Prácticamente de aquí podría sacar dos preguntas grandes, ¿no? Ahora, el rato que pongo comprender, el comprender y organizar lo aprendido tiene tres estrategias, ¿sí? La identificación, la clasificación y el ordenamiento. Estos dos elementos, tanto el resultado de aprendizaje como la operación cognitiva dentro de la herramienta de diseño que es ExamView, deben ir colocados en donde dice Learning Objective. Gracias a estos dos elementos se forma un triángulo de validación, porque si yo identifico qué es lo que quiero preguntar, es decir, el resultado de aprendizaje me dice qué se debe preguntar en contenidos, y aquí me dice cómo se debe manejar la operación cognitiva, es inherente que al compararlo con el ítem deben tener concomitancia entre los tres, es decir, generar un triángulo de validación de manera que esté alineado a los tres elementos. Esto se coloca en el botón de información en ExamView. Aquí ponemos la referencia bibliográfica, la dificultad, en el tópico normalmente colocamos la asignatura y en la parte de notas el autor del ítem de evaluación. De manera que nos queda así. Es decir, la dificultad, la referencia, el objetivo de aprendizaje donde está la operación cognitiva con el resultado de aprendizaje. Es aquí donde ya defino qué estrategia voy a usar, si voy a utilizar identificación, clasificación y ordenamiento.
Para esto, claro está, debo saber qué es cada una. Hay un material adicional que se va a poner, se va a colgar en el sitio web donde está este video, donde usted puede descargar la parte teórica de las láminas, donde dice qué es cada una de estas estrategias en los diferentes niveles. En la parte de clasificación, demandamos construir categorías que pongan de manifiesto la capacidad de trascender la información en clases, gracias a la utilización de reglas de inclusión, de tiempo, de función, de temática. Esta es la que a mí me pareció más adecuada para mi ítem de evaluación. De manera que ahí comencé a construir el ítem. Entonces, lo que hice fue establecer la relación entre el dispositivo y la función con el computador. Si se dan cuenta, tiene que ver mucho con esta segunda parte de mi resultado de aprendizaje, que dice el funcionamiento del computador. Es decir, que comprende el funcionamiento del computador. Entonces, la idea es que en la operación cognitiva dice comprender y organizar lo aprendido, y la estrategia es la clasificación. Toda esta parte de aquí, que estoy marcando así, ¿sí?, es la base de la pregunta. Y aquí están las 4 opciones de respuesta. Recuerden que en opción múltiple son solo 4 opciones de respuesta y solo una es la respuesta verdadera. Este momento se establecen las relaciones, ¿sí?, entre el dispositivo y la función del computador, y se va generando los ítems de respuesta para que el estudiante las escoja. Tiene que hacer la relación de columnas, que es la forma de la pregunta, en la estructura opción múltiple, con, en este caso, la estrategia de la clasificación, con la operación cognitiva de comprender y organizar lo aprendido en función del resultado de aprendizaje planteado en el sílabo. Es también inherente que nosotros coloquemos aquí la razón, en este caso, o el justificativo de por qué es la respuesta correcta el ítem que está marcado en la pregunta. Esta es la primera, en este caso, la primera aproximación hacia lo que es operaciones cognitivas para que realicemos nuestros ítems de evaluación con calidad. Muchísimas gracias.